Se encuentran alojadas en el canal vertebral, conocido también como foramen vertebral. La médula espinal tiene una longitud aproximadamente de unos 42 a 45 centímetros. Tiene una forma cilíndrica y aplanada en la cara ventral y se extiende desde el foramen magno hasta la segunda vértebra lumbar, esto es en el mayor porcentaje de los adultos. La médula espinal es una estructura cilíndrica ligeramente plana. Se encuentra anterior-posterior y se encuentra en el conducto vertebral de la columna vertebral. Su naturaleza segmentaria presenta 31 pares de nervios espinales y su estructura interna presenta inicios de segmentación. Cada raíz posterior se divide en raicillas que se insertan en la médula y en su segmento correspondiente. Cada nervio espinal se divide en dos ramos primarios, uno anterior y otro posterior. El desarrollo inicial de la médula espinal corresponde al tubo neural y a la eminencia caudal. En el tercer mes de desarrollo fetal, los segmentos del tubo neural corresponden a la posición de los segmentos de la columna vertebral. En el resto de la vida fetal, la columna vertebral crece longitudinalmente más rápido que la médula espinal. Al nacer, el extremo caudal de la médula espinal se encuentra a nivel del disco intervertebral de las vértebras lumbares 2 y 3. Y esta velocidad de crecimiento se mantiene en la infancia, pero en la edad adulta el extremo caudal está a la altura del disco intervertebral de las vértebras lumbares L1 y L2. La médula espinal se divide en 5 segmentos, los cuales estos son los segmentos cervicales, segmento torácico, el segmento lumbar, el segmento sacro y el segmento coxígeo. El segmento cervical se divide en 8 nervios, los cuales el primer nervio, el C1, pasa por encima del arco de la vértebra C1. De la C2 a la C7 pasan en sus respectivos arcos. El nervio C8 pasa entre el C7 y el T1. El segmento torácico tiene 12 nervios y el segmento lumbar tiene 5 nervios, los cuales de T1 a L5 pasan todos en sus respectivas vértebras. El segmento sacro tiene 5 nervios, los cuales de S1 a S4 perforan lo que es el sacro, pasan a través de él por los agujeros del sacro en la parte anterior y posterior. Lo que es el quinto nervio sacro pasa a través del hiato que se encuentra en el coxis junto con el nervio del coxis. La superficie de la médula espinal está formada por una serie de surcos longitudinales. Uno de estos surcos es el surco profundo, también llamado surco medio anterior, el cual está formado por tejido conectivo de la pía madre, la arteria espinal anterior y sus ramas. Otro de estos surcos es el surco medio posterior, el cual es un estrecho canal de la línea media. Muchos libros de texto dicen que existe un tabique posterior, el cual está presuntamente compuesto por tejido pial, el cual se extiende desde la base de este surco hasta la sustancia gris. Pero en sí, en la línea media de la médula espinal no hay tejido colagenoso, por lo cual el tabique posterior no existe. El espacio subaracnoideo caudal al extremo de la médula espinal
en la cisterna lumbar, contiene líquido cefalorraquídeo y está atravesando los nervios lumbares y sacros. El desplazamiento cefálico de la médula espinal durante el desarrollo determina la dirección de las raíces de los nervios en el espacio subaracnoideo, capas de las meninges. La capa más interna de las meninges es la pía madre. Es una capa delgada que rodea la superficie de la médula espinal. La aracnoide es la capa intermedia que protege al sistema nervioso central. Espacios meningios. Los espacios meningios son tres: subdural, subaracnoideo y epidural. El espacio subdural está formado por la superficie externa de la aracnoide y la superficie interna de la dura madre y contiene líquido seroso. El espacio subaracnoideo contiene líquido cefalorraquídeo y está formado por trabéculas que se desprenden de la aracnoide y se insertan en la pía madre. El espacio epidural contiene tejido conectivo laxo, tejido adiposo, plexo venoso y nervios, y está formado por el periósteo del hueso del conducto vertebral y la cara externa de la dura madre. Ubicación de la arteria espinal anterior. Esta es una pequeña rama que se origina en la terminación de la arteria vertebral. Esta desciende frente a lo que es el bulbo raquídeo para unirse con su rama compañera del lado contrario, a nivel del foramen magno. Uno de estos vasos es irregularmente más grande que el otro, pero en algunos casos son del mismo tamaño. En el tronco, que es el único que desciende frente a la médula espinal, es reforzado por una serie de ramas que se introducen al conducto vertebral mediante forámenes intervertebrales. Dichas ramas se derivan de la arteria vertebral. Por otro lado, tenemos lo que es la arteria cervical ascendente, que es rama de la arteria tiroidea inferior en el cuello. También de lo que es la arteria intercostal del tórax, las lumbares, las iliolumbares y las sacras laterales del abdomen y la pelvis. Estas se unen mediante ramas ascendentes y descendentes para así formar lo que es una única arteria media anterior. Pasan por debajo de los arcos de estas vértebras. Y el octavo nervio pasa entre C7 y T12. Los nervios... Espacios meningios. Vos me das eso, no me muere. ¿Cómo se vuelve a iniciar? En el conducto vertebral de la columna vertebral. La naturaleza segmentaria de esta presenta 31 pares de nervios espinales. ¡Por favor! Se rieron. Ubicación de la arteria iliolumbar. Espérate.